Volvimos con más Info 4 y en este caso seguimos hablando de salud y por supuesto en entrevistas, pero ahora vamos a hablar acerca de la prevención en lo que tiene que ver la enfermedad del cáncer de pulmón particularmente, y es por eso que ya nos acompaña la doctora, la oncóloga Paola Flores. Ella también trabaja por supuesto en el Instituto Misionero del Cáncer, allí dentro del Parque de la Salud, y vamos a hablar con ella al respecto. ¿Cómo estás? Buen día, Paola. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, en principio hablar, ¿cómo se puede prevenir particularmente este cáncer? Bueno, es muy importante tu pregunta y como charlábamos un ratito antes, es muy importante que la población sepa cómo hacerlo. ¿Sí? Pueden acudir a las consultas los pacientes que fuman o que incluso hayan dejado de fumar hasta 15 años atrás. ¿Qué los motiva a la consulta? La mayoría de los pacientes, en primer lugar, tienen que tener más de 50 años y el motivo de la consulta es estudiar la salud de sus pulmones. ¿Sí? Sabemos que el cigarrillo está relacionado a muchas enfermedades. Yo me dedico al programa de prevención de cáncer de pulmón. Trabajamos de la mano con el programa de cesación tabáquica. Para los pacientes que quieran dejar de fumar, lo ideal es dejar de fumar, pero para los pacientes que no quieren dejar de fumar o todavía no logramos convencerlos, sí tenemos la posibilidad de darles el ingreso al programa. ¿Sí? Tienen la primera entrevista con un médico clínico o un neumonólogo y según la edad y los factores de riesgo se evalúa si ingresan al programa y comienzan a hacerse estudios de la función de sus pulmones. ¿Sí? Y el estudio madre, el gold standard, es la tomografía de tórax de baja dosis de irradiación. Y una vez detectado, si se quiere, diagnosticado ya este cáncer, ¿cómo es el tratamiento dentro del instituto? Una vez que se detecta, la primera oncóloga que las ve soy yo, porque soy la responsable de los tumores de tórax. Y la idea, según el estadio, llamamos nosotros, que es los lugares que compromete la enfermedad en su cuerpo, le damos el diagnóstico. La idea de hacer prevención de cáncer de pulmón es hacer diagnósticos tempranos. Sabemos que el cáncer de pulmón es muy frecuente, está entre el segundo y el tercer lugar de causa de cáncer, no solo en la provincia, en nuestro país y en el resto del mundo es así, tanto en hombres como en mujeres, pero es la primer causa de muerte. Y es por eso que estamos trabajando tanto en prevención, para cambiar esa realidad, para cambiar esos números, porque no hay forma de cambiarlo si no hacemos prevención, si no hacemos diagnósticos tempranos. Claro. Una enfermedad de cáncer de pulmón avanzada al momento del diagnóstico, es decir, que tiene compromiso más allá del pulmón donde nació la enfermedad, es una enfermedad que no tiene cura. Hoy hay mucho avance en medicina y tenemos tratamientos que han logrado que personas que desde el momento del diagnóstico, con metástasis al momento del diagnóstico, vivan mucho tiempo más que lo que antes vivían y con muy buena calidad de vida. Pero nuestro objetivo con este programa es hacer un diagnóstico temprano. ¿Y qué quiere decir esto? Darle la posibilidad al paciente de curación. Claro. Esa es nuestra meta. Claro. ¿No? Y solo podemos cambiarlo trabajando en este programa porque la realidad es que el cáncer de pulmón, cuando está en estadios tempranos, llamamos que solamente afecta al pulmón o a alguno de sus ganglios, no da muchos síntomas distintos de lo que ya tiene la persona que fuma o que ha fumado y que ha dejado de fumar, o incluso las personas que no fuman pero que conviven con personas que sí fuman. Antes no teníamos una ley y antes en casa, dentro de casa se fumaba, en el trabajo estabas compartiendo el mismo ambiente y fumaban, la gente fumaba en el colectivo, en el avión, el profesor dando una clase, el docente fumaba, ¿sí? Bueno, ya hace unos años hay una ley que limita a el cigarrillo en los lugares cerrados y eso de alguna manera protege al que no fuma. Claro. ¿Sí? Y también hace que limite al que ya fuma. Bueno, y hablabas acerca de esta campaña de prevención particularmente, ¿cómo están haciendo difusión más allá de los medios de comunicación? Bueno, a través de los medios de comunicación, como vos decías, nosotros tenemos en la página de Instagram y también sobre todo el Hospital Madariaga nos apoya muchísimo en esto. Yo hace bastante vengo trabajando con un equipo y hemos logrado hoy tener una ley provincial del programa de prevención de cáncer de pulmón y esto es muy importante porque no solo lleva mucho trabajo, sino que somos la primer provincia en todo el país que tiene una ley provincial. Muchas provincias tienen programas, pero no tienen una ley. Y
¿A qué nos lleva esto? A tener un apoyo por parte, sobre todo de las instituciones públicas. La mayoría de las provincias del resto del país tienen programas en instituciones privadas y eso le quita equidad a la posibilidad de darle a un paciente que no tiene obra social o que no tiene medios la posibilidad de tener acceso a este programa. A este programa tienen acceso tanto personas con obra social como sin obra social, ¿sí? Como repito, mayores a 50 años, hombres o mujeres que hayan fumado o que hayan dejado de fumar hace 15 años, se pueden acercar al hospital, pedir un turno con los médicos clínicos o con algún neumonólogo, y el médico clínico o el neumonólogo se encarga en el consultorio de evaluar primero si esa persona, por supuesto, quiere ingresar al programa, porque esto es voluntario, nadie se le obliga a formar parte de ningún programa, y si cumple los requisitos. Y ahí comienzan los estudios. Bien, es más difícil que una persona sea voluntaria propiamente, que tenga esta iniciativa de poder iniciar este tipo de programas y demás, y consultas, de hecho. ¿Los familiares son más los que los ayudan a acercarse a esto? Exactamente, así tal cual lo decís. Es muy difícil, en muy pocas situaciones nos llega un paciente que por su voluntad va a hacerse estudios. La verdad es que el cigarrillo es una adicción para muchos, es difícil combatirla, es difícil tener la conciencia de las consecuencias que genera en nuestra vida, y es difícil también tomar la decisión de dejar de fumar, y sobre todo cuando uno la toma también es difícil dejar el hábito. Por eso tenemos un programa de cesación tabáquica que con psicólogos, con neumonólogos, con medicación incluso se acompaña al paciente para poder dejar de fumar, ¿sí? Pero la realidad es que la mayoría de nuestros pacientes van o motivados por su pareja que los lleva, o motivados por la madre, por algún familiar. He tenido un montón de pacientes mujeres que han ido a la consulta y lo primero que relatan es: doctora, yo vengo porque mi hijo me insistió, porque alguien fue a hablar a la escuela. Eso también hacemos como difusión. Hacer charlas en las escuelas, sobre todo secundarias, donde ya los chicos son un poco más adultos, ¿no? Tienen la conciencia de las enfermedades, la conciencia de la salud, la conciencia del cigarrillo, fumado en todas sus presentaciones, y son ellos los que llevan la información a casa y los que muchas veces educan al resto de la familia. Lo cual es maravilloso, y me parece que ahí también tenemos que apuntar mucho. Que todos tengan la información. Cada uno es libre de elegir qué hacer con su salud, con su vida, pero no tener la información es distinto que tenerla. Y sobre todo derrumbar los miedos contra la palabra cáncer, porque es verdad que da miedo, porque con lo primero que lo relacionamos es con la muerte, y tenemos que saber que el cáncer en estadios tempranos tiene la posibilidad de curación. Entonces, hoy el programa va a detectar eso, ¿sí? Hoy sabemos que en muchos modelos tumorales la prevención salva vidas, y por eso trabajamos en esto. Y por eso los necesitamos a ustedes para difundirlo. Claro, bueno, y hablabas también un ratito antes de la entrevista acerca de los mitos que se tienen. Este es uno de ellos, de este miedo, ¿no? De decir, bueno, cáncer igual a muerte. Y no es así. ¿Cuáles son otros de estos mitos? Bueno, el mito de cáncer igual a muerte, es verdad, no es así. ¿Por qué? Porque dentro del cáncer tenemos enfermedades diagnosticadas, como decíamos hoy, en estadios tempranos, que son las enfermedades, en este caso los pulmones, que nacen en un pulmón y se mantienen ahí. No dan muchos síntomas, por eso hacemos los estudios en pacientes, en personas que tengan mayor riesgo. Y los que tienen mayor riesgo son los pacientes que fuman o que han fumado alguna vez, ¿sí? Más del 80 al 90% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón alguna vez han fumado en su vida, y los que nunca han fumado han convivido con personas que fuman. Incluso los que nunca han fumado o no han convivido con personas que fuman también tienen otros factores de riesgo, por ejemplo ambientales, o viven cerca de fábricas o de industrias, o trabajan en industrias, o se dedican a trabajos de pintura, de construcción, de máquinas, de minería. Nosotros incluso estando expuestos a la polución, ya tenemos un factor de riesgo, ¿sí? Antes el asbesto, que era parte de la construcción muy habitual, que ahora ya justamente se ha dado de baja, por eso es un carcinogénico muy común y es uno de los causantes de cáncer de pulmón también. Bien, y antes hablabas también acerca de este trabajo que realizan en este equipo interdisciplinario también, que es fundamental para que, bueno, las personas dejen de fumar.
Exactamente. Trabajamos con médicos clínicos, neumonólogos, las psicólogas también nos acompañan porque es muy importante en el camino de la cesación tabáquica tratar eso. Como te digo, es una adicción y es difícil dejarlo. Muchas veces en casa uno tiene acompañamiento o no, pero teniéndola o no, la realidad es que requiere de un profesional que lo acompañe en este camino de dejar de fumar. Bien, y por último también las personas que estén mirando del otro lado, que quieran también decirle a algún familiar, algún ser querido que se acerquen, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que solicitar un turno? Tienen que acercarse al Hospital Madariaga, pedir un turno con alguno de los médicos clínicos que atiende consultorios, ¿sí? Si alguno ya se atiende con algún neumonólogo, ya tiene su neumonólogo de cabecera, también puede consultar porque los neumonólogos del Hospital Madariaga también trabajan con el programa de cesación tabáquica y en función de sus factores y obviamente el deseo de la persona, se lo ingresa al programa y se hacen los estudios. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. De nada.